Hay lugares que no están en los mapas porque los mapas se hicieron para que la gente pudiera volver a casa. Pero hay sitios que no quieren que vuelvas. Sitios que te absorben como una esponja absorbe agua, pero al revés, te exprimen hasta dejarte seco por dentro, y luego rellenan el hueco con algo que no es tuyo. El convento de Santa Águeda es uno de esos lugares. No lo encontrarás buscando en Google. No aparece. Si preguntas en los pueblos de alrededor, Cercedilla, Navacerrada, Los Molinos, la gente mayor se santigua y cambia de tema. Los jóvenes se ríen. Pero por la noche, cuando han bebido lo suficiente, algunos susurran que han visto luces en la sierra. Luces que se mueven en procesión. Y que si te acercas, oyes cantos gregorianos, pero al revés. Como si el disco de la realidad girara en sentido contrario. Yo fui allí una noche de noviembre de 1987. No era valiente. Era estúpida. Creía que el terror era un juego de adolescentes, algo que se apaga con la luz del sol. Pero hay cosas que no se apagan. Hay cosas que se alimentan de la luz. Salí al amanecer. Pero algo salió conmigo. Algo que no tiene nombre, pero que responde cuando lo llamas. Algo que ahora, mientras te cuento esto, está detrás de ti. No te gires. No sirve de nada. Cuando te giras, ya se ha movido. Voy a contarte lo que pasó en la celda número 13. Pero antes, una advertencia, las historias de terror no son solo historias. Son semillas. Y tú acabas de abrir la tierra. ¿Preparado? Demasiado tarde. Ya estás dentro. El convento no estaba abandonado. Estaba lleno. Pero no de vida. El Renault 12 color vino subía la carretera M601 con el motor quejándose como un animal viejo. Dentro, 4 chicas de 20 y pocos años con la excitación de quien va a violar una prohibición. Lucía, al volante, fumaba sin parar. Marta, copiloto, llevaba la cámara de fotos colgada al cuello como un talismán. Detrás, Paula y Elena compartían un termo de café con coñac. ¿Seguro que existe?, preguntó Paula, hojeando un mapa de carreteras que ya tenía 3 años de antigüedad. El archivo diocesano dice que sí, respondió Lucía sin apartar la vista de la carretera, que se iba estrechando hasta convertirse en una senda de grava y polvo. Clausurado en 1942 por motivos de orden espiritual. Eso significa que algo pasó allí que ni la iglesia quiso tapar. O que la iglesia lo tapó muy bien, apostilló Elena, la más religiosa, aunque en ese momento su tono era más irónico que devoto. El sol se ocultaba tras las montañas y la niebla empezaba a filtrarse entre los pinos como dedos de un fantasma. El asfalto desapareció. Primero fue tierra compactada, luego piedras sueltas, luego barro. El coche dio un tirón, otro, y se caló definitivamente al borde de una cuneta que se perdía en la oscuridad. Genial, bufó Marta. Ahora sí que es una aventura. Salieron del coche con linternas y una mochila. El frío era húmedo, penetrante, como si el aire tuviera dientes pequeños. Caminaron durante 20 minutos en silencio, guiadas únicamente por la intuición y una fotocopia mal hecha de un plano de 1935. Entonces lo vieron. El arco de medio punto se alzaba frente a ellas como una boca abierta. La piedra era oscura, casi negra, y estaba cubierta de musgo que no era verde sino de un gris enfermizo. Sobre la clave del arco, una inscripción en latín que Elena tradujo en voz baja. Clausura perpetua. Non ingrediatur qui non datum est. Clausura perpetua. Que no entre quien no está destinado. Pues nosotras estamos destinadísimas, dijo Marta, y cruzó la primera. El umbral crujió bajo sus pies. No como madera, sino como huesos. Lucía miró hacia atrás. La niebla había engullido el camino. No se veía nada.
Solo un muro gris y la sensación de que alguien, desde dentro, las observaba. Entraron. El convento se desplegó ante ellas como un organismo enfermo. Un claustro central con arcadas rotas, una fuente seca donde crecían hongos negros, celdas minúsculas a ambos lados del pasillo principal. La iglesia, al fondo, conservaba el altar pero no los bancos. Las paredes estaban llenas de esbotos olvidados, muletas, cabelleras enmarcadas, ojos de vidrio. Esto no es un convento, susurró Paula. Es un osario vertical. Encontraron la sala capitular al final de un corredor estrecho. Allí, sobre una mesa de roble carcomido, un cuaderno de bitácora con cubierta de cuero. Lucía lo abrió con cuidado. La primera página, diario de la hermana María de la Cruz. Año del Señor de 1941. Las anotaciones eran normales al principio, horarios de oración, reparto de raciones, quejas sobre la humedad. Pero a partir de la página 30, algo cambió. La letra se volvió más temblorosa, más apretada. 14 de agosto, la hermana Inés no ha salido de la celda 13 en 3 días. La Madre Superiora dice que está en retiro espiritual, pero yo la he oído llorar por la noche. No llora como una persona. Llora como un animal que sabe que lo van a matar. 20 de agosto, han tapiado la celda 13. Dicen que la hermana Inés pidió la clausura perpetua voluntaria. Mentira. Yo vi cómo le llevaban comida por una rendija. Y la comida volvía a salir intacta. Pero algo más salía. Un olor. Como a incienso podrido y a leche cortada. 1 de septiembre, la Madre Superiora nos ha prohibido hablar de la celda 13. Pero esta noche, mientras rezaba maitines, vi a la hermana Inés caminando por el claustro. Vestía su hábito, pero los pies estaban al revés. Y sonreía. Tenía la boca llena de tierra. No volveré a escribir. La última página estaba en blanco. Pero alguien había arañado sobre ella una última frase con las uñas: no todas las que están enterradas están muertas. Algunas solo esperan. Lucía cerró el cuaderno con un golpe seco. Las 4 se miraron. El silencio era tan denso que podían oír el latido de sus propios corazones. Vámonos, dijo Paula. No, respondió Marta. Quiero ver esa celda. Y entonces lo vieron, una escalera de caracol en un rincón de la sala capitular, oculta tras un confesionario derrumbado. La escalera bajaba. Y de abajo subía un olor dulzón, nauseabundo, como carne y miel. No sabían que las celdas no son para vivir. Son para esperar. Y algunas cosas han estado esperando mucho tiempo. Bajaron 33 escalones. Cada uno sonaba como un hueso al quebrarse. Al final, no había suelo. Había algo peor. La escalera de caracol no tenía barandilla. Los escalones eran de piedra caliza, gastados por siglos de pisadas, pero también por algo más: había surcos profundos en el centro de cada uno, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado hacia arriba. O hacia abajo. Lucía llevaba la delantera con la linterna más potente. La luz recortaba sombras alargadas en las paredes, sombras que no parecían obedecer a sus cuerpos. A veces, cuando enfocaban hacia arriba, veían siluetas que se movían por el rabillo del ojo. Pero al girarse, nada. Contaron los escalones en voz baja, como un rosario al revés. 1, 2, 3. La humedad aumentaba. Las paredes sudaban un líquido aceitoso, ligeramente rojizo. Marta lo tocó con un dedo y lo olió. Hierro, dijo. Y algo más. Incienso. Pero incienso quemado hace mucho tiempo. 17, 18,
19. El aire se volvió más denso, más frío. No era el frío de una cueva. Era el frío de un sótano donde se ha encerrado a alguien durante años. Un frío que tenía memoria. 29, 30, 31. Elena comenzó a rezar en voz baja. No un Padre Nuestro, sino una oración que había aprendido de niña: Santa Bárbara doncella, líbrame de la centella. Sus labios se movían con rapidez, pero sus ojos estaban fijos en el fondo de la escalera, donde la oscuridad no era negra sino de un violeta profundo, como un moretón en la carne del mundo. 32, 33. Llegaron al final. No había puerta. Solo un pasillo de unos 20 metros, flanqueado a izquierda y derecha por celdas numeradas. Las puertas eran de roble macizo, con mirillas de hierro oxidado. Las placas de latón indicaban los números, 1, 2, 3. Hasta el 12. Al fondo, un arco más bajo, casi una madriguera, tapiado con ladrillos sueltos. Y sobre el arco, pintada con cal que parecía reciente, la cifra, 13. Por eso no está en los planos, dijo Paula. La celda 13 no está en el pasillo principal. Está al final de un pasillo que nadie debía encontrar. Se acercaron al muro de ladrillos. Los ladrillos no estaban sellados con cemento, sino con algo más blando, más oscuro. Lucía lo reconoció: cera. Cera de vela mezclada con ceniza y un tercer ingrediente que no quiso identificar. Quitémoslos, dijo Marta, y metió las manos en el primer hueco. Los ladrillos se dieron con una facilidad antinatural. No crujieron, no se astillaron. Simplemente se deslizaron hacia afuera como si estuvieran engrasados. En 5 minutos abrieron un hueco suficiente para pasar una persona. El aire que salió de la celda era helado y olía a tumba abierta. Pero también a algo más, a incienso de iglesia, a cera virgen, a ropa vieja, y a un perfume dulzón que ninguna de las 4 pudo identificar entonces. Más tarde, Lucía supo que era el olor del miedo cuando se pudre por dentro. Elena pasó la primera, luego Marta, luego Paula, finalmente Lucía. La celda era más pequeña de lo que parecía desde fuera. Unos 3 metros cuadrados. Una litera de hierro oxidado con un colchón de lana apelmazada. Un reclinatorio roto. Un crucifijo colgado en la pared, pero boca abajo. Y en el suelo, un círculo dibujado con tiza o con hueso molido. Dentro del círculo, una palabra repetida una y otra vez: Águeda. 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 Esto no es una celda de castigo, dijo Paula, cuya voz temblaba. Esto es un altar. Lucía enfocó su linterna a la pared del fondo. Allí estaban los arañazos. Miles de arañazos, unos sobre otros, formando letras. La frase era larga, escrita con desesperación. Dios no me oye porque Él también está encerrado. Encerrado en su propio cielo. Y aquí abajo, en este pozo de carne, solo oigo a ella. Ella que no tiene nombre. Ella que es anterior al verbo. Ella que nos parió a todas y que ahora nos devora. Marta levantó la cámara para hacer una foto. El flash iluminó la estancia durante una fracción de segundo. Y en esa fracción, vieron algo que la luz continua no les había mostrado: en la litera, sentada, había una figura. Vestía un hábito negro, pero el hábito estaba roto, sucio, lleno de tierra. Sus manos descansaban sobre el regazo, pero las uñas eran demasiado largas, demasiado curvas, como garras. Y su rostro era liso. Una máscara de piel estirada donde deberían estar los ojos, 2 cuencas negras. Y la boca, una línea apenas visible, cosida con hilo de cáñamo. El flash se apagó. La figura desapareció. Pero en la pared, donde antes no había nada, ahora había una mancha húmeda con forma de cuerpo. Paula gritó. El sonido no salió. El eco se lo tragó. Y entonces, detrás de ellas, la puerta que no tenía puerta apareció. Una plancha de roble de 10 centímetros de grosor, sin pomo, sin bisagras por dentro. Solo una mirilla. Y a través de la mirilla, algo miraba.
La celda no tiene llave por fuera. La llave está dentro de ti. Y alguien acaba de girarla. La noche no caía. La noche subía desde el suelo, como agua negra, y les llegaba ya a las rodillas. Los primeros 10 minutos fueron un caos de golpes, gritos y desesperación. Marta golpeó la puerta con la cruz de hierro del crucifijo hasta que sus manos sangraron. Paula arañó la madera con las uñas, dejando tiras de piel entre las vetas del roble. Lucía intentó razonar, buscó una bisagra, una rendija, un punto débil. No había nada. La puerta era maciza, antigua, y estaba incrustada en la piedra como si hubiera crecido allí. Elena, la más religiosa, se arrodilló frente al reclinatorio roto y comenzó a rezar el rosario. Pero al llegar al tercer misterio, su voz se quebró. No porque llorara, sino porque alguien rezaba con ella. Una segunda voz, más grave, más áspera, que repetía las avemarías al revés: Mara, Sancta, María. Calla, le susurró Lucía. No reces aquí. No sabes a quién estás invocando. Las linternas empezaron a fallar. La de Lucía parpadeó 3 veces y se apagó. La de Paula se volvió intermitente, como una luz de emergencia. Solo la de Marta seguía firme, pero enfocaba al techo. Y entonces lo vieron. El techo no era de piedra. Era un espejo. Un enorme espejo empañado, cubierto de vaho. Pero el vaho no se movía con su respiración. Se movía solo, trazando círculos lentos, como si del otro lado alguien estuviera respirando contra el cristal. Y a veces, muy de vez en cuando, algo presionaba desde arriba. Una forma. Una mano. Una cara sin rasgos que se aplastaba contra el espejo y luego se retiraba. Lleva siglos ahí arriba, susurró Paula. Mirando. Esperando que alguien viniera. Decidieron explorar la celda con más calma, ya que la puerta no cedía. Bajo el colchón de la litera encontraron un diario. No era como el de la sala capitular. Este era pequeño, de piel negra, con un cierre de metal oxidado. La primera página decía: Hermana Inés del Niño Jesús. 23 años. Ingresé por voluntad propia el 3 de febrero de 1939. Dios era mi esposo. Ahora no sé quién soy. Las primeras anotaciones eran casi poéticas. Inés describía la vida en el convento con una mezcla de devoción y melancolía: el canto de los maitines, el olor de la cera, la sensación de la piedra fría bajo las rodillas. Pero a partir de la primavera de 1941, todo cambió. La Madre Superiora me ha asignado la celda 13. Dice que es un honor, que las elegidas de Dios deben pasar una temporada en clausura absoluta para purificar el alma. Pero cuando llegué, la celda ya estaba ocupada. No por una persona. Por una presencia. Algo que respira en la pared. Algo que me habla cuando apago la vela. Me dice que Dios no existe, que solo existe ella. Y que ella tiene hambre. Llevo aquí 3 semanas. He perdido la noción del tiempo. La comida que me traen no la como. Ella me dice que no la necesito. Me dice que mi cuerpo es una prisión y que si ayuno lo suficiente, podré liberarme. Pero no quiero liberarme. Quiero vivir. Sin embargo, cada día quiero vivir un poco menos. He intentado rezar, pero las palabras se me enredan. El Padre Nuestro se convierte en otra cosa. Padre nuestro que estás en los infiernos, santificado sea tu nombre en las tinieblas. No puedo evitarlo. Es como si alguien escribiera en mi boca. Hoy he visto a la Madre Superiora a través de la mirilla. No estaba rezando. Estaba hablando con la pared. Le decía: ya casi está lista. Una más y el ciclo se completa. ¿Una más? ¿Cuántas ha habido antes que yo? He empezado a arañar la pared. No para salir. Para escribir.
Para que alguien, algún día, sepa que no estuve loca. La pared sangra cuando la araño. No es piedra. Es carne. Toda la celda es carne. Y el espejo del techo es su ojo. La última anotación estaba escrita con sangre, en una letra casi ilegible. Ella no quiere mi muerte. Quiere mi tiempo. Quiere los días que me quedan, las horas, los minutos. Los digiere lentamente. Y cuando ya no me quede tiempo, me convertiré en parte de la pared. Oiré las voces de las que vengan después. Y las llamaré. Porque la soledad de ser pared es peor que la muerte. Perdón. 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 No pude ser santa. Solo fui comida. Lucía cerró el diario. Sus manos temblaban. Alzó la vista y vio que Paula se había acercado a la mirilla. La miraba fijamente, con un ojo pegado al agujero de hierro. Paula, no, dijo Marta. Pero Paula no respondió. Su cuerpo se tensó. 1 segundo. 2. 10. De repente, soltó un gemido profundo, gutural, que no parecía salir de sus cuerdas vocales. Se apartó de la mirilla tambaleándose. Tenía los ojos completamente blancos. No el blanco del miedo. El blanco de la cera. El blanco de la leche cuajada. Y habló. Pero su voz no era suya. Era una voz múltiple, como si muchas mujeres hablaran a la vez, desde diferentes épocas, diferentes siglos, todas encerradas en el mismo espacio. 4, dijo. 4 como las estaciones. 4 como los elementos. 4 como las fases de la luna. La madre necesita 4. Las últimas 4. Después, el ciclo se cierra. El útero vuelve a abrirse. Y ella nacerá. ¿Quién es ella? Preguntó Lucía, aterrada pero fascinada. Paula sonrió. Una sonrisa que no le pertenecía. Demasiado ancha. Demasiado húmeda. Águeda, respondió. No la santa. La otra. La que estaba antes. La que estará después. La que no necesita fe porque es la duda misma. La que habita en los sótanos de los conventos y en los cuartos de las niñas que rezan demasiado fuerte. La que nace cuando una mujer encierra a otra mujer en nombre de Dios. Luego Paula se desplomó. Inconsciente. Pero sus labios seguían moviéndose, susurrando una letanía en latín macarrónico, in pulvere meo, in sanguine meo, in útero meo, vení. Cuando la posesión habla, el poseído nunca recuerda. Pero su sombra sí. Y la sombra de Paula ahora tenía 2 brazos de más. El tiempo se dobló sobre sí mismo como una sábana sucia. Empezaron a recordar cosas que no habían vivido. O que sí, pero en otra vida. Paula despertó al cabo de 15 minutos. No recordaba nada. Pero su sombra en la pared, proyectada por la linterna de Marta, no seguía sus movimientos. La sombra se quedaba quieta. Y tenía una forma que no era la suya, más alta, más delgada, con dedos demasiado largos. Y en la pared, la sombra no tenía rostro. Solo 2 puntos brillantes donde deberían estar los ojos. No la mires, dijo Elena. Si la miras, ella te mira a ti. Decidieron que no podían quedarse quietas. La puerta seguía cerrada, pero la pared del fondo, la que tenía los arañazos, parecía diferente ahora. La luz de la linterna creaba sombras que sugerían una abertura. Marta se acercó y golpeó con la cruz de hierro. La piedra sonó hueca. Aquí hay algo, dijo. Golpeó más fuerte. La piedra se resquebrajó. No cayó, sino que se deslizó hacia un lado, como una puerta corrediza oculta. Detrás, un pasillo más oscuro todavía, más estrecho. Y al fondo, una luz tenue.
No eléctrica. Orgánica. Como la bioluminiscencia de un hongo gigante. O como la luz que desprende la carne podrida en el agua. No quiero entrar, susurró Paula, que acababa de recuperar la conciencia. Tampoco quiero quedarme aquí, respondió Lucía. Entraron de una en una. El pasillo olía a incienso, a cera, a tumba. Pero también a algo más íntimo, a sudor de cama, a leche materna, a sangre menstrual. Era un olor que les resultaba extrañamente familiar, como si todas hubieran estado allí antes, en sueños, o en el recuerdo de un lugar que ninguna había visitado. Las paredes de este segundo pasillo no estaban desnudas. Estaban cubiertas de esbotos. Miles de esbotos. Muñecas de trapo con los ojos arrancados. Mechones de pelo atados con cintas rojas. Dientes de leche ensartados en hilos. Fotos amarillentas de mujeres jóvenes, con los rostros rayados. Y velas. Velas negras, gruesas como brazos, que se encendían solas a su paso, como si reconocieran a las visitantes. Esto no es un convento, dijo Elena, con la voz rota. Esto es un santuario. Un santuario pagano disfrazado de casa de Dios. Llegaron a una cámara circular. El techo era abovedado, como el de una cripta, pero en lugar de estrellas pintadas había símbolos que ninguna de las cuatro reconoció, espirales, trisqueles, cruces invertidas y un ojo en el centro que parecía seguirlas. En el centro de la cámara, un altar improvisado con una losa de piedra negra. Sobre ella, un hábito de monja extendido como si quien lo vestía se hubiera disuelto en el aire. Y sobre el hábito, una máscara de cera. No una máscara cualquiera, el rostro de la Madre Superiora. Tal como aparecía en la única foto que habían encontrado en el archivo diocesano, nariz aguileña, pómulos altos, una sonrisa de labios finos. Pero en la foto sonreía con benevolencia. En la máscara, la boca estaba cosida. Con hilo negro. Y los ojos eran dos cuencas vacías de las que goteaba cera caliente. Detrás del altar, una fila de 12 celdas más pequeñas. Abiertas. Vacías. Pero no desiertas. En cada una había un reclinatorio, un colchón, y en la pared, un nombre grabado con punzón. Nombres de mujer. Fechas que iban desde 1630 hasta 1941. Son las anteriores, dijo Lucía, con la voz apagada. Las que estuvieron en la celda 13 antes que nosotras. 12. Faltan 4. Las 4 somos nosotras. En la última celda, la que estaría numerada como 13 en esta cámara subterránea, no había reclinatorio ni colchón. Solo una cuna. Una cuna de piedra tallada, como las que se usaban en la Edad Media para amortajar a los niños muertos. Y dentro de la cuna, un libro. El libro era enorme, encuadernado en piel que, al tocarla, Lucía supo que no era de animal. Era piel humana. Fina, curtida, con poros y vello rubio. El título estaba grabado a fuego en la cubierta, Evangelium Sellae Tertiae Decimae, el Evangelio de la celda 13. Elena lo abrió con manos temblorosas. Las primeras páginas eran copias del Nuevo Testamento, pero con palabras cambiadas. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios se convertía en el principio era el silencio, y el silencio era ella. Y la luz brilló en las tinieblas se transformaba en y las tinieblas la recibieron porque nunca hubo luz. Las siguientes páginas estaban en blanco. Pero cuando Elena leyó en voz alta la primera frase del Evangelio de Juan, in principio erat verbum, las letras empezaron a aparecer. No tinta. Sangre. Sangre fresca que brotaba del papel como si el libro estuviera vivo. El texto que surgió no era canónico. Era una historia que ninguna de las 4 había oído jamás. Antes de que el cristianismo pusiera sus pies en esta tierra, antes de que los romanos levantaran sus altares, antes de que los celtas marcaran los árboles con sus dioses, hubo una cueva. Y en esa cueva, una mujer. No era diosa ni humana. Era el recuerdo de todas las mujeres que habían sido encerradas por decir no. Por negarse a parir. Por querer elegir. Esa mujer no tenía nombre porque los nombres son cadenas.
Pero las monjas que vinieron después la llamaron Águeda. No la santa. La otra. La que nace cuando una hermana encierra a otra hermana. El convento de Santa Águeda se construyó sobre la cueva. Las piedras se pusieron con sangre de cordero y con el primer llanto de una niña robada a su madre. Cada vez que una monja entraba en la celda 13, su tiempo se sumaba al tiempo de la cueva. Y la mujer sin nombre crecía. No en carne, sino en memoria. En rencor. En hambre. Ahora faltan 4. 4 jóvenes que llevan en su sangre el recuerdo de todas las encerradas. Ellas abrirán la puerta. No con llave, sino con olvido. Cuando olviden que quieren salir, la celda se convertirá en útero. Y nacerá ella. Elena cerró el libro de golpe. Pero la última frase quedó grabada en el aire, resonando como un diapasón: nacerá ella. En ese momento, las 4 sintieron algo dentro de su cabeza. No un dolor, sino un zumbido. Como el de un enjambre lejano. Y dentro del zumbido, una voz. No era una voz femenina ni masculina. Era todas las voces. Todas las monjas que habían muerto en esas celdas, todas las niñas que habían sido violadas por obispos, todas las mujeres que habían parido en secreto y habían visto a sus hijos arrancados de sus brazos. La voz decía: quedaos. No tengáis miedo. La muerte no es el final. El final es el olvido. Y nosotras no olvidamos. Nosotras recordamos cada golpe, cada rezo, cada noche de insomnio. Ahora vosotras recordaréis por nosotras. Contaréis nuestra historia. Y al contarla, nos haréis reales. Las historias de terror no se cuentan para asustar. Se cuentan para que lo que las habita no tenga que estar solo. Y lo que habita la celda 13 hectáreas ha estado sola durante 2000 años. Durmieron sin querer. Y en el sueño, todas fueron la misma monja. En ese momento, las 4 sintieron algo dentro de su cabeza. No un dolor, sino un zumbido. Como el de un enjambre lejano. Y dentro del zumbido, una voz. No era una voz femenina ni masculina. Era todas las voces. Todas las monjas que habían muerto en esas celdas, todas las niñas que habían sido violadas por obispos, todas las mujeres que habían parido en secreto y habían visto a sus hijos arrancados de sus brazos. La voz decía: quedaos. No tengáis miedo. La muerte no es el final. El final es el olvido. Y nosotras no olvidamos. Nosotras recordamos cada golpe, cada rezo, cada noche de insomnio. Ahora vosotras recordaréis por nosotras. Contaréis nuestra historia. Y al contarla, nos haréis reales. Las historias de terror no se cuentan para asustar. Se cuentan para que lo que las habita no tenga que estar solo. Y lo que habita la celda 13 hectáreas ha estado sola durante 2000 años. Durmieron sin querer. Y en el sueño, todas fueron la misma monja. Las almas en pena no tienen hambre, respondió la voz de la pared. Yo sí. Y tú me has alimentado durante 30 años. Gracias, hija mía. Gracias por cada monja que encerraste. Gracias por cada rezo que no contestaste. Gracias por cada silencio cómplice. Sin ti, no sería lo que soy. El sueño se rompió como un espejo. Las 4 despertaron al mismo tiempo, gritando. Sus rostros estaban surcados de lágrimas que no recordaban haber derramado. Y en la pared de la cámara circular había 4 nuevas sombras. Las suyas. Pero las sombras tenían los brazos abiertos, como para abrazarlas. Micro-ok, cuando sueñas el dolor de otra persona, dejas de ser tú. Y empiezas a ser todas.
salieron de la celda. Pero la celda salió con ellas. Y no vino sola. Lucía fue la primera en reaccionar. Se puso de pie de un salto, con el corazón desbocado. Miró a sus amigas, todas estaban pálidas, con los ojos hundidos, como si hubieran envejecido 10 años en unas horas. Tenemos que salir de aquí, dijo. Ahora. Regresaron al pasillo de las celdas, luego a la celda original. La puerta de roble seguía allí, infranqueable. Pero algo había cambiado. En el centro de la madera, recién arañado, había un mensaje: la única salida es el olvido. Si recuerdas el camino, nunca lo encontrarás. Tienes que olvidar que quieres salir. Es lo que escribió Inés, recordó Paula. Al final de su diario. ¿Y cómo se olvida que quiere salir? Preguntó Marta, desesperada. Es lo único que quiero. Elena, la religiosa, tuvo una idea. Se arrodilló en el suelo, cerró los ojos y comenzó a recitar el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta. Pero no lo hizo con devoción. Lo hizo como quien recita una letanía vacía, un mantra sin fe, un ruido para tapar otros ruidos. No pienses en la salida, dijo. Piensa en tu casa. En el olor de tu habitación. En el sonido de la llave al abrir la puerta. En el primer sorbo de café por la mañana. Olvida que estamos aquí. Olvida que existe un convento. Olvida que existe una celda. Cerraron los ojos. Respiraron hondo. Intentaron pensar en cualquier cosa que no fuera piedra, oscuridad, arañazos. Lucía pensó en su madre, en su cocina, en la sopa de verduras que hacía los domingos. Marta pensó en su perro, en la sensación de su lengua áspera en la mano. Paula pensó en el mar, que solo había visto una vez, pero cuyo recuerdo guardaba como un tesoro. Elena pensó en su primera comunión, en el vestido blanco, en la luz del sol entrando por los vitrales. Olvidaron. Durante un instante, fueron libres. No recordaban el convento, ni la celda, ni el miedo. Solo eran 4 chicas jóvenes con los ojos cerrados, respirando. Cuando los abrieron, estaban en el claustro superior. El sol de la mañana entraba por los ventanales rotos, dibujando cuadriláteros de luz dorada en el suelo de piedra. Los pájaros cantaban. Olía a hierba mojada y a tierra fresca. Habían pasado 8 horas. El coche seguía donde lo dejaron. Todo era normal. Excepto que no. En el coche, de camino a Madrid, ninguna habló. El silencio era denso, incómodo, como una cuarta pasajera. Y cuando llegaron a la ciudad, se despidieron con un abrazo rápido, sin prometerse volver a verse. Como si supieran que verse sería peligroso. Pero algo había cambiado en cada una. Paula, al parpadear, veía el mundo en blanco durante una fracción de segundo. Un blanco lechoso, como la mirilla de la celda. Marta ya no podía mirarse al espejo. Su reflejo llegaba un segundo tarde. Y a veces sonreía cuando ella no sonreía. Lucía sentía un susurro constante en el oído derecho, como una monja rezando en una lengua que no existía. ¿Y Elena? Elena había metido el libro en su mochila. No lo mencionó. Nadie lo vio. Pero estaba allí. Y esa noche, en su apartamento, lo abrió. Las páginas ya no estaban en blanco. Estaban llenas de su propia letra. Una letra que no recordaba haber escrito. El terror no termina cuando sales. Termina cuando te das cuenta de que nunca saliste del todo. Y de que la celda número 13 no es un lugar. Es un estado de la materia. Las 4 nunca volvieron a verse. Pero todas se encontraron en la misma pesadilla. Y la pesadilla tenía 4 paredes.
Pasaron los meses. Lucía dejó la carrera. No pudo explicar por qué. Solo sentía que el arte ya no le importaba, que las pinturas y las esculturas eran máscaras de algo más profundo y más feo. Empezó a escribir. No ficción. Un diario. Pero el diario no lo escribía ella. Era como si alguien dictara a través de sus manos. Y lo que escribía era siempre lo mismo, la historia de 4 chicas que entraron en un convento y no salieron del todo. La historia que tú estás oyendo ahora. Marta ingresó en un convento de clausura en Ávila. Les dijo a sus padres que había tenido una revelación divina. Pero la verdad era más oscura, tenía miedo de lo que llevaba dentro. Creía que si se encerraba voluntariamente, podría controlarlo. Pero las monjas de Ávila la rechazaron a las 2 semanas. Dijeron que olía mal. No a falta de higiene, sino a podredumbre espiritual. Una de ellas, la más anciana, le susurró al oído antes de irse: tú ya has estado encerrada. Y no fue Dios quien te encerró. Vete. Y no reces nunca más. Tus rezos ya tienen dueña. Paula desarrolló una extraña habilidad, podía ver las sombras de los muertos. No los veía con claridad, sino como manchas en el aire, como vaho en un espejo. Sabía quién iba a morir antes de que muriera. Y a veces, muy tarde por la noche, veía a una mujer vestida de negro sentada al pie de su cama. La mujer no hablaba. Solo la miraba. Y Paula, sin querer, la miraba de vuelta. Elena desapareció. Literalmente. Un día dejó de contestar el teléfono, de abrir la puerta, de salir a la calle. Los vecinos decían que oían cánticos por la noche. No gregorianos. Algo más antiguo. Algo que sonaba como piedras golpeando contra piedras. Cuando la policía entró en su apartamento, no encontraron nada. Solo un círculo en el suelo, dibujado con ceniza, y en el centro, el libro. Abierto por la página donde Lucía había escrito esta historia. El libro estaba en blanco otra vez. Pero al cerrarlo, alguien había dejado una nota. La letra era de Elena, pero temblorosa, infantil, como si hubiera olvidado escribir. No busquéis el convento. El convento me encontró a mí. Ahora vivo en la celda 13. Pero no estoy sola. Estamos todas. Las que vinieron antes y las que vendrán después. Esta noche, cuando apaguéis la luz, escuchad. Oiréis mi voz. No rezo. Canto. Canto para que ella no se duerma. Porque si ella se duerme, sueña. Y si sueña, nos olvida. Y si nos olvida, dejamos de existir. Y eso, hermanas, eso sí que es el infierno. Lucía leyó la nota y comprendió. La celda 13 no era un lugar físico. Era una idea. Una idea que se propagaba como un virus, de mente en mente, de historia en historia. Cada vez que alguien contaba lo que había pasado allí, la celda se replicaba. Y cada réplica era una nueva prisión para una nueva alma. Decidió que ella sería la última. Escribiría esta historia una sola vez, la contaría una sola noche, y después quemaría el libro, quemaría el diario, quemaría su propia memoria. Pero cuando intentó hacerlo, sus manos no obedecieron. Alguien más las controlaba. Alguien que quería que la historia siguiera viva. Y aquí estás tú. Escuchando. Si has llegado hasta este punto, ya eres parte de la celda. No la número 13. Una nueva. La tuya. Con tu nombre en la pared. Solo que aún no lo has visto. Las historias de terror no tienen final. Tienen lectores. Y cada lector es una celda nueva. Bienvenido a la tuya. Esto no es el final. Es la primera página de tu celda.
Y tú acabas de firmarla con tu silencio. Voy a pedirte que hagas algo. Solo una cosa. Cierra los ojos. No, no tengas miedo. Estás en tu casa. En tu habitación. En tu coche. En tu salón. No hay monjas, no hay conventos, no hay celdas. Solo tú y yo y la oscuridad detrás de tus párpados. Ahora respira hondo. Siente el aire entrando por tu nariz, llenando tus pulmones, saliendo por tu boca. Eso es vida. Eso es tiempo. Eso es lo que la celda número 13 quiere. Escucha. No con los oídos. Con la piel. ¿Sientes ese cosquilleo en la nuca? No es el aire. Es una presencia. Una presencia que ha estado contigo desde que empezó esta historia. Se ha ido acumulando, palabra a palabra, como agua en un vaso. Ahora el vaso está lleno. Ábrelos. Ábrelos despacio. Mira la pared más cercana. La que tienes a tu izquierda, o a tu derecha, o detrás de ti. ¿Ves algo raro? ¿Una mancha? ¿Una grieta? ¿Un lugar donde la pintura es más oscura? Acércate. No, más. Toca la pared con la punta de los dedos. ¿Está fría? ¿Más fría de lo que debería? Ahora apaga la luz. O espera. No la apagues tú. Deja que se apague sola. En unos segundos, tal vez en un minuto, tal vez en una hora, oirás un sonido. No es un crujido ni un suspiro. Es algo más sutil. Es el sonido de una puerta que se abre. Pero no en tu casa. En tu mente. La celda número 13 no necesita piedras. Necesita oídos. Y tú le has prestado los tuyos. Así que, buenas noches. O buenos días. O buena suerte. La madre ya sabe tu nombre. No te preocupes por ella. Ella se encargará de recordarte. Y recuerda, la próxima vez que cuentes una historia de terror, piensa en quien te está escuchando. No al otro lado de la mesa. Al otro lado de la pared. Porque la pared, ahora, tiene ojos. Y te está mirando. Clausura perpetua.